Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, siempre agradeciendo la invitación, estar una vez más. Viene un tema importante, un tema eh, del día a día, como son estos contratos de compra y venta internacional que están inmersos siempre los exportadores e importadores en el mundo, ¿no? Entonces, pues la agenda que vamos a tratar de culminar ahora en este tiempo que tenemos, primero vamos a analizar la parte teórica de lo que es la Convención de Viena de 1980, casos típicos de lo que sucede y jurisprudencia en el mundo sobre estos contratos de compra y venta internacional. Cuando nos referimos a esta Convención de Naciones Unidas sobre contratos de compra y venta internacional, nos referimos a esa convención que tuvo muchos años de discusión, más de 50 años, de juristas importantes de países como China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Italia, que se reunieron justamente para tratar de hacer un compendio, unificar conceptos. Y bueno, en 1980 aproximadamente hoy 74 países la ratificaron, forman parte de su legislación y recién entró en vigor en el mundo en el año 88. Luego muchos países han estado adhiriendo, en el caso de Perú, también, después de muchos años, se adhirió a través de un decreto supremo. Entonces acá viene la figura de pactus servanda, donde ahora ya esta norma forma parte, ¿no? Es como un tratado internacional que forma parte de nuestra legislación nacional. Hay que acotar también que hay países, bueno, hay varios que no forman parte, hay varios países, pero podemos nombrar pues 3 países que son importantes, que no forman parte de esta convención. Economías, por ejemplo, como la de Gran Bretaña, la India y Portugal, no ha ratificado esta convención. Por lo tanto, cuando formemos o cuando exportemos o importemos con estos países, hay que tener en cuenta esa particularidad. Brasil sí, ya del año 2015 ya forma parte de esta convención, pero en el punto de vista desde el derecho privado internacional, nosotros los abogados que estamos justamente inmersos en los procesos judiciales, es la convención, creo yo, más importante y más exitosa. Existían problemas antes de ello, sí, muchos problemas, ¿no? Antes de la convención, ¿qué es lo que sucedía, no? Cada país tenía legislación, o tiene, ¿no? Legislaciones nacionales diferentes en materia de contratos. Perú también, ¿no? Nuestro Código Civil tiene una parte que se llama contratos, y aquí hay que tener bastante cuidado, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, cada país tenía diferentes legislaciones, por ejemplo, en los contratos. Algunos decían que tenía que ser de forma escrita, otras legislaciones no necesariamente. ¿Cuáles eran los remedios si había un incumplimiento de un contrato? Cada país lo veía de forma diferente. Entonces, también, ¿no? Si había alguna acción de repente de rebaja de precios. Países europeos o países asiáticos tenían otro tipo de permitir estas rebajas de precio. Algunas legislaciones tenían algunas particulares de formas de resarcir a un daño o un perjuicio. No todos coincidían en el mundo. ¿Hasta cuándo podríamos de repente revocar la oferta que hacía un exportador? ¿Y hasta cuándo se podía de repente revocar la aceptación que hacía un importador o comprador?
Entonces, todas esas particularidades de la legislación nacional, habían estos problemas que no se podían unificar. Entonces acá nace la Convención de Viena justamente para que formen parte de la legislación de estos países y podamos armonizar algunas definiciones, algunos procedimientos, y más que todo lo que es la formación del contrato. Esta convención se divide pues en 4 partes. La parte primera tiene todo lo que es el ámbito de aplicación. En la parte segunda, todo lo que tiene que ver con la formación del contrato. La tercera parte, todo lo que tiene que ver con los derechos y obligaciones del comprador y vendedor. Y por último, en la parte 4, cuando entra en vigor y las reservas que pueden hacer los países ratificantes. Entonces es importante las reservas porque un país podría, como Argentina, ¿no?, de repente abstenerse a determinadas, y tiene que declarar, ¿no?, qué artículo de repente no es competente o no es con sus leyes nacionales, y exigen, por ejemplo, determinadas condiciones. Entonces, esto es importante entender lo que sucede en los contratos de compra y venta internacional. Entonces, partamos de ese principio, ¿no?, que cuando nos referimos a un contrato de compra y venta internacional, por lo menos un exportador peruano, que definitivamente la norma que se tiene que aplicar, la norma, si bien es cierto, hay diferentes normas, pero la norma que se debe aplicar es la Convención de Viena de 1980. Y siempre, cuando uno pues exporta o importa, pudieran haber algunos problemas. Uno de los problemas es que de repente uno quiere comprar, pagas y la mercancía no te llega. O también puede ser que te llegue a destiempo. O quizás puede ser pues que te vendan gatos por liebre. Entonces, todas esas situaciones que pueden suceder, que lógicamente que no queremos que pase, pero sucede. Entonces hay que conocer o entender cuál sería la solución y cuál es la legislación correspondiente. Entonces, esta convención nos trae principios importantes, ¿no?, principios en lo que se debe desenvolver en los negocios internacionales. Hay varios, pero a mí me parecen más importantes los 4 que quisiera comentarlos. La buena fe, ¿no? ¿Qué es la buena fe, ¿no? Es un principio importante en el mundo. La legislación aduanera en el Perú también, ¿no? También la recoge en el decreto legislativo 1053, el principio de buena fe. Pero este principio no es definido, ¿no? No es definido, o sea, es difícil encontrar una definición en un código. El principio de buena fe se puede encontrar definido en el Código Comercial Uniforme de Estados Unidos. Ahí en el artículo 103, si no me recuerdo, 1b, está definido qué cosa o qué se define. Claro que este código comercial es importante, ¿no?, porque abarca pues casi todos los estados americanos, ¿sí?, con excepción, si no me recuerdo, de Puerto Rico y Luisiana, pero define, ¿no?, qué cosa es la buena fe. En la traducción podría ser así, ¿no? La honestidad de hecho y la observancia de las normas comerciales razonables de trato justo. Entonces, así lo define, ¿no?, el Código de Comercio, ¿no? Entonces, partiendo de esa definición, podríamos decir que, o
podríamos deducir que la buena fe es una regla de conducta. Es un deber del buen comportamiento en los negocios internacionales. La buena fe tiene distintas manifestaciones. Entonces, lo primero es en la etapa contractual, ¿no? Donde la buena fe se deriva de una serie de obligaciones. Como podría ser la confiabilidad, como podría ser la cooperación recíproca, podría ser también la información requerida, ¿no? Había un caso, por ejemplo, de que en un contrato que se fueron a juicio, justamente se exportaba una máquina a otro país y dentro de las condiciones le ponían, pues, de que cualquier desperfecto se procederá de acuerdo a las condiciones estándares del país X. Entonces, esas informaciones, o sea, lo que nosotros le llamamos aquí, ¿no? Lo que está con letras chiquititas, lo que casi nadie lee, ¿no? No es buena fe. O sea, si hay algo, o sea, si tú remites alguna información que se vaya a ver a otra norma, estándares mínimos, por decirlo, de repente tu comprador, tú como exportador, tu comprador no sabe, pues, que son estándares mínimos. Entonces ahí no estás actuando de buena fe. La buena fe significa, pues, entregarle toda la información. Son los estándares mínimos, eso significa tal cosa, y darle toda la información necesaria, ¿no? Estás actuando de buena fe, estás actuando, o sea, tu regla de conducta es de una persona honorable. Entonces, eso es importante porque si luego hay un arbitraje o un proceso judicial, justamente se va a examinar si has actuado de buena fe o no has actuado de buena fe. Muchos creen que actuar de buena fe no es propio de un empresario o emprendedor. Y no es así, ¿no? No es así. Las culturas en otros países es diferente. Hay un tema de confianza. Y si estamos, pues, exportando, hay que actuar de buena fe. Otro principio importante en la parte de contratos es, y que lo toma, pues, ¿cómo se llama? La Convención de Viena, es el principio de razonabilidad. Saber, pues, cuál fue la intención verdadera de las partes. Este principio lo que nos indica es que en caso algunas palabras no han sido exactas o no pudieran derivarse fácilmente, o existieran dudas de cómo se debe interpretar, se debe acudir a lo que se llama la real intención de las partes. O sea, ¿qué va a suceder? Si llegan, pues, a un proceso judicial, el juez va a ver cuál fue la verdadera intención de las partes. No es cuestión de que tú digas, ajá, dice esto y yo interpreto, ¿no? Eso de repente es en el derecho nacional, pero en lo que es en el derecho privado internacional, hay que analizar cuál fue en el momento que se firmó el contrato ese principio de razonabilidad, ¿no? ¿Cómo actuaría una persona razonable en ese momento, ¿no? Y luego inmerso a la buena fe. Entonces, hay que tener mucho, pero mucho cuidado porque esta norma, ojo que es una ley, ¿no? Ley que forma parte de nuestra legislación peruana. O sea, ya el hecho que seas peruano, ya estás automáticamente, porque Perú es un miembro ratificante de esta norma. No puedes decir, no, yo no quiero someterme a esa norma, no. En el mundo sabe que Perú es parte de esa norma. Entonces, si tú exportas, estás actuando dentro de este marco legal. Entonces es muy importante que lo sepas ahora y no lo sepas cuando tengas un problema con un extranjero, con otra empresa, y definitivamente de repente vas a perder el proceso judicial o el arbitraje cuando corresponda. Y este principio de razonabilidad es tan importante que la Convención lo hace referencia en muchos artículos, ¿no? En bastantes, ¿no? No razonable para todo, ¿eh?
Por ejemplo, ¿no? Razonable, supongamos que tú exportas la mercancía, ¿no? Entonces, para que te diga si está bien o está mal, si es un producto perecible, por ejemplo, si exportas frutas, o sea, no van a, si bien la norma dice 2 años que te pueden notificar la inconformidad, pero es como máximo, ¿no? O sea, ella prescribe, pero tienes un plazo razonable. Si se va a podrir o malograr la mercancía, ¿no? En un tiempo de 2 días, por ejemplo, o sea, el plazo razonable será pues 2 días, ¿no? Por ejemplo, si exportas mariscos, langostinos, entonces el plazo razonable será máximo 2 días. Entonces, acá lo que tiene este principio es señalar, ¿no? Las reglas que tienen como finalidad proteger esa confianza de las partes, la confianza en las conductas y obrar de acuerdo a esa confianza. Por eso que está la convención en todo, sin exagerar, creo que más de 20 artículos, aproximadamente hasta más creo, habla siempre de lo que es la razonabilidad. Hay que tener bien claro este principio. Luego tenemos el principio que dice la libertad de forma, ¿no? Este principio es importante, porque decíamos de que en muchas legislaciones, antes que hubiese la convención, cada legislación tenía pues la forma de hacer sus contratos. Por ejemplo, en el Perú, el contrato tiene que ser, pues tiene que tener una particularidad, ¿no? Por ejemplo, una hipoteca dice que tiene que ser con escritura pública, ¿no? Si no hay escritura pública, bueno, no se puede ejecutar. Tú puedes comprar un bien y no necesitas la firma de un notario, ¿no? Te hace propietario simplemente haber firmado un documento cualquiera, un documento escrito. Pero si yo, por ejemplo, quiero donar, por decir un ejemplo, mi casa al pastor de mi iglesia evangélica y se lo digo de forma oral, según la ley peruana, eso no sufre efecto. En cambio, en otras legislaciones sí. En los musulmanes, por ejemplo, quieren donar, no sé, su casa a la iglesia musulmán y ellos de repente el hecho de ser una forma oral, tu palabra es suficiente. Entonces, esa parte hay que entenderlo, ¿no? Pero ¿qué dice la convención? Ahí existe una libertad de formas. Y cuando existe una libertad de forma, existe esa libertad de manifestación de la voluntad y la libertad de la prueba. ¿Qué significa eso? O sea que la libertad de manifestación de voluntad puede ser escrita o puede ser de forma oral. Y la libertad de prueba puede ser pues a través también de testigos. Eso dice la norma. Entonces es diferente, ¿no? Cómo se forma o cómo se prueba un contrato internacional con un contrato nacional. Pero hay países que sí pueden reservarse eso. Ah, no, yo me reservo eso. Yo necesito que sea de forma escrito y tal particularidades. Por tal motivo, esa parte que dice la norma, el artículo 11 de la Convención de Viena, no es para mí. Lo declara, entonces ya tú como país sabes que, por ejemplo, Argentina y Chile se han abstenido a que sea de forma oral. Pero Perú no. Perú no ha hecho ni una reserva, por lo tanto, se puede formar un contrato de forma oral. Entonces hay que tener bastante, ¿no? Bastante cuidado con esto. Sí, me pueden llamar, pues, no sé, supongamos, ¿no? De México, y me dicen, manden un contenedor de mangos, se imaginan. Entonces yo me emociono, correcto, ¿cuánto, no? $100,000. Bueno, ya, pero tienes que estar enmarcando en una semana, y te voy a pagar, me dicen, FOD callado, y te voy a pagar 30 días después del embarque, de término de descarga. Ajá, 30 días, ya, correcto. Entonces, yo digo ya, acepto, mando el contenedor de aquí a México, supongamos, a Puerto Manzanillo, que tiene que llegar, se demora, supongamos, 10 días para llegar a marcarlo, 20 días, son 3 más 30 días, y eso vuelve 60 días, ¿no? Y en 60 días, quizás, por X motivos, no me pagan. ¿Cómo cobro, no? ¿Cómo pruebo? ¿Cuál es la ley que voy a aplicar? ¿Cuál es la legislación? ¿Son parte de la Convención de Viena, México o no? ¿Dónde voy a ejecutar? ¿Acá en Perú o allá en, ¿cómo se llama?, en México? Entonces son situaciones que tenemos que tener claro, ¿no? Conocer, ¿no? ¿Cuál es mi abogado especialista en el tema? Mi abogado que me ve mi juicio de alimentos me va a ver eso.
abogado que, ¿cómo se llama? Cuando tengo un problema penal o no sé, ¿me va a ver eso? ¿Qué tipo de abogado, no? O sea, ahí tenemos que ver los abogados corporativos, abogados que nos dedicamos justamente a ver estos temas de negocios internacionales. Entonces, pero lo que siempre decimos es que, está bien, ya, tengo confianza con el mexicano, pero para que me ayudes a poder o sea, hacer el trabajo más simple, te pido por favor que por lo menos hagas una confirmación. Yo sé que el negocio es rápido, yo sí he visto, ¿no? Cómo los importadores son lentos, este tipo, se emociona y así, ¿no? La confianza es importante, pero ya después me depositas, ¿no? De $100,000, $200,000. Bueno, está bien, pues es un negocio, ¿no? Alguna pierde, dice, pero a nosotros cuando llega el proceso y no tenemos cómo probarlo, es complicado. Pues les pido, ¿no? Siempre que por favor, aunque sea, manda un correo electrónico, ¿no? ¿Para qué? Para que dejes una prueba que se materializó. El correo te responde, sí, correcto. O para un correo así, ¿no? De repente, señor mexicano, resulta que no te tiene por teléfono. Usted me dijo que mandara un contenedor de mangos, hemos quedado a $10, total contenedor $100,000, y lo dejo en Puerto Manzanillo, compruebe si es correcto, y te pone, sí, correcto, ya está. Ya se fue, ya hubo un más y ya se formó el contrato. Entonces ya para mí es una prueba, como si no te pagan, tengo pues toda la forma de ejecutar, a México, sé que allá me van a aceptar mi demanda porque estoy cumpliendo dos elementos esenciales. La cosa, ¿no? O sea, la cosa corporal, como decimos en el derecho. La cosa corporal y el precio. Entonces, eso me permite o me da la salida de poder, pues, cobrar. Sí, lógico, pues, porque si de repente no tenemos eso en la práctica, ¿no? ¿Qué diría el mexicano? No, no hubo contrato. A ver, pruébalo. Con testigos, pues es un testigo imparcial. Puede poner como mi testigo a mi esposo, a mi secretaria, ¿no? Tiene que ser un testigo, pues, imparcial. Entonces, a veces, si no pruebas la existencia del contrato, es muy probable que no tengas éxito cuando inicies un proceso judicial o tu proceso arbitral. Pero creo que siempre es importante, así tengamos este principio de libertad de forma, ¿sí? Por lo menos que sean escritos. La libertad de forma, entiéndalo, no sea un notario, no es como acá, no es un notario firmar tu firma, no. Este por correo electrónico, puede ser por WhatsApp, pero tienes que dejar una prueba, algo que existe, ¿no? Algo que él te ha hecho, sí, que había una oferta y que tú has aceptado. O sea, solo eso te pedimos. ¿Sí? Aprovecha la libertad de forma, pero tampoco abuses, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, hay un principio que hay que entenderlo. O sea, ese principio, el favor contractus, ¿no? En latín, es el principio en favor de contrato. Este principio que se ve en la norma es vital y medular. ¿Por qué? Porque este principio, básicamente lo que promueve, ¿qué cosa es? Lo que promueve es la prevalencia, la permanencia de la relación contractual. O sea, lo que hace esta convención es que no quiere que el contrato se resuelva. Hay muchas fuentes, ¿no? de litigios, de problemas, muchas, ¿no? Primero, siempre, ¿no? La cosa que pasa es cuando se examinan las mercancías entregadas, la notificación que se hace es el vendedor o el comprador por cualquier inconformidad. ¿Sí? Esa notificación. Entonces, pero lo importante es que este esquema, esta convención, busca, ¿no? Busca que el contrato sobreviva. Último rango que se disuelva, pero busca que sobreviva. Y por eso le da el poder, es víctima de algún incumplimiento. Esta víctima del cumplimiento puede escoger cuál es el remedio a aplicarse. Si no se ha pactado el contrato, ¿no? O sea, la convención para decir, o sea, tienes toda una gana de escoger cuál es porque en la convención tiene una gama de remedios. Tú puedes escoger. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú consideras, lógicamente, ¿no? O sea, tú tienes que actuar ese remedio sea con el principio de buena fe, porque también yo puedo decir, no, es exportado por $100,000, como no lo recibió, me tiene que dar $50,000 más de intereses.
Eso no va contra la buena fe. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Cómo se llama? El cliente extranjero te va a demandar que no ha aplicado el principio de razonabilidad. No de razón los intereses que me quiere cobrar. Porque si tú consideras ya, o sea, que el incumplimiento es tan grave, entonces ahí se puede resolver el contrato. Pero es de última rata, ¿sí? Pero ¿qué sucede en la práctica, no? Si tú resuelves el contrato, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Hace poco tuvimos un caso bueno, hace un año más o menos, de que se estaba exportando, se había quedado un contrato para exportar aguacates a través de un comisionista, un colombiano, pero para mandar a Rusia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? De un momento a otro se había quedado un precio, kilo de aguacates, pero ¿qué sucedió? Subió. Entonces, el subir el precio te hizo a ti incumplir, ¿no? La exportación. Entonces, quería subirle el precio al ruso y ahí comenzó quieres resolver el contrato, porque no te daba los costos. Pero ya había pues quedado, ¿no? Entonces ahí ya viene, o sea, yo resuelvo el contrato y no pasa nada, no es así. Entonces ahí hubo una demanda de parte de los rusos al peruano. Y demandaron por daños y perjuicios, y perdieron. ¿Por qué, no? Porque por indebida terminación del contrato. ¿Sí? O sea, ahí te dan una gama de posibilidades para que podrías de repente negociar, subir el precio, de acuerdo, ¿no? Pero no puedes tú... Percy, sí. hola, ¿qué tal? Te saluda Sergio. Mira, Percy, ¿qué tal? Solo para un poco para comentarte lo que nos están comentando el público, al menos yo Sí. sí te puedo escuchar y ver bien, pero parece que la mayoría del público no te puede escuchar bien. Puede que sea que la cámara esté encendida. Tal vez si la desconectamos un momento la cámara y después la volvemos a Ok, prender, no hay problema. así que los usuarios puedan seguir la ponencia. ¿Sí? Ok, Perfecto. muy bien. Entonces, este incumplimiento del contrato, la convención lo que hace, pues, es crear, pues, ¿no? Todo un esquema del cual eh, se debe calificar el tipo de incumplimiento, ¿no? O sea, el que está dañado, ¿no? Para determinar el remedio aplicable. Entonces, estos remedios se dan en función al tipo de incumplimiento el que se incurre. Pero atención, quien califica el incumplimiento es la víctima del mismo. Y como tal, es responsable ante las normas, ante las leyes, sobre esa calificación. No puedo ser arbitrario. Tengo que aplicar la razonabilidad. Y la resolución del contrato opera únicamente ante el incumplimiento esencial del contrato. No hay otra forma. O sea, esencial. Esencial. ¿Sí? O sea, no, si se puede subsanar, se tiene que subsanar. Entonces, hay que tener bien en claro estos cuatro principios. Agregaría el otro principio, ¿no? De consensualidad, ¿no? Donde lo que se busca es aquí que haya un consentimiento, ¿no? Tanto del vendedor, exportador, con el comprador. A eso nos referimos. Ahora, el contrato de compra y venta internacional, ¿cómo lo define, no? ¿Sí? Acá lo define como el acuerdo de voluntades, de establecimiento de países diferentes. Pero aquí tenemos el ámbito de aplicación territorial, a veces llamado en el derecho el ámbito de aplicación espacial, ¿no? Y está prevista pues en el primer artículo, y que llamamos pues primero la internacionalidad restringida, ¿no? Y también hay otro subtítulo en la norma que es la internacionalidad amplia. ¿Por qué restringida? ¿No? Porque la norma dice que ahí se aplicará, ¿sí?
entre establecimientos, dice ahí la norma, ¿no? En países diferentes, de estados diferentes. Establecimientos, ¿ah? Establecimientos. Y la tolerancia amplia porque nos dice que se aplicará también cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de dicha ley. ¿Sí? Entonces, también puede ser utilizado de forma amplia. Pero analicemos acá el concepto de establecimiento, ¿no? La Convención de Viena, esta norma no define qué es establecimiento, pero el derecho comercial internacional sí lo define, ¿no? Y ahí lo entendemos como establecimiento, como el lugar del centro de explotación. Ahora, si no hay un centro de explotación, se entiende pues como establecimiento la residencia habitual. La Convención lo dice textualmente, no se tendrá en cuenta ni la nacionalidad de las partes, ni el carácter civil o comercial de las partes en el contrato, para tener en cuenta el establecimiento. Entonces podría ser que un peruano haga un contrato internacional con otro peruano, eso no importa la nacionalidad. ¿Sí? Lo que importa es que el peruano esté en Perú y el otro peruano esté en el otro país, ¿no? Ahí está su centro de explotación, entonces ya ahí está regulado por esta norma. Mire lo interesante, ¿no? Que la Convención regula y usa ese vocablo establecimiento, ¿no? Es un término comercial. ¿Sí? Que es un término comercial. En cambio, el vocablo domicilio es un término del derecho civil. O sea, hay una diferencia, ¿no? Porque ahí la razón de la convención es justamente los negocios internacionales. Ahora, lo que es el concepto, ¿no?, de mercadería, ¿no? La convención, la norma habla de mercadería, ¿no? También que es un vocablo comercial. No lo define como cosa corporal, que es un término así, un término del derecho civil. Entonces, bajo estos términos entendemos de que es parte, ¿no? Es parte, o sea, su espíritu de esta norma es netamente comercial. Pero algo interesante en la norma, y esto tenemos que comentarlos. ¿Qué dice, no? Mire lo que dice la norma, dice, hay que tener en cuenta esto, ¿eh? Que no se aplicará a las compras de ventas de mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico. Esa parte es interesante. Esa parte es interesante porque muchos me preguntan, ¿no? Sí, muchos me preguntan, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no regula? ¿Sí? O sea que si yo compro algo en internet, no estoy inmerso en esta ley. Sí, no, es así, ¿no? No estás, ¿no? Pero ¿por qué, no? Entonces, acá viene todo, ¿por qué salió ese artículo? O sea, ¿de dónde nace este artículo? Y hay que tener claro que esto, como dice al principio, hubo toda una discusión de 50 años casi de discusión de los grandes juristas de los países en el mundo. Entonces, la convención lo que va a regular son las compraventas de mercantiles, ¿no? Lo que se llama pues los negocios B2B, ¿no? Business to business. O sea, donde se relaciona pues un profesional del comercio internacional con otro profesional del comercio internacional. Con aquellas compra y ventas donde se compra para lucrar, para el negocio. O sea, para que toda esa mercancía se reinserte otra vez al ciclo económico. Entonces, acá viene el por qué, ¿no? Porque el consumidor final, que es el último eslabón de la cadena de producción. ¿Por qué a ellos se les excluyó? ¿Por qué las mercancías para uso personal, familiar y doméstico no forman, o sea, esta ley no es aplicable para ellos? Entonces acá había una discusión pero muy acalorada cuando antes los juristas de todos los países querían unificar este criterio. No se pudo. No se pudo. Porque tenemos varios sistemas, ¿no? Sistemas socialistas, sistemas capitalistas, sistemas comunistas, sistemas del common law, sistemas musulmanes, muchos sistemas jurídicos, ¿no? El derecho romano, conocido como derecho continental.
muchos. Entonces aquí hay un problema porque todas las normas, o sea, todas las legislaciones en los países del mundo, de una manera protegen, algunas en mayor grado y otros en menor grado, la parte más débil de una contratación, que es el consumidor. O sea, hay leyes especiales, ¿no? Acá en el Perú tenemos pues a Indecopi, ¿no? Que protege, ¿no? Al consumidor. En México también, ¿no? En Chile y Argentina, en todos los países del mundo siempre hay una entidad que protege al consumidor. Entonces, cuando hubo esta discusión en la Convención de Viena, el legislador, ¿sí?, presume que por su falta de experiencia no tiene un poder de negociación a la altura de un profesional de negocios internacionales. Por lo tanto, hay que protegerlo. No le vas a pues aplicar la misma ley a alguien pues que aprende a través de los usos y costumbres, alguien que exporta todos los días, alguien que importa casi todo, que es su día a día, contra alguien que esporádicamente exporta o importa. Entonces, esa es la razón que se le excluye la norma. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo estoy exportando? Imagínense, ¿no? Y de repente me compra a mí un ruso, yo soy exportador de, por decir, ¿no?, aguacates, y me exporta, y me compra, por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo, bueno, yo soy exportador de aguacates, y un mexicano ya no, ya va a haber un japonés, se emociona y me compra, por decir, ¿no?, una tonelada de aguacates porque se va a casar en Japón. Yo me emociono y le envío la mercancía. No me pagan por X motivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces, entendemos esto. Luego lo quiero demandar y la norma me dice, o me dice el árbitro o el juez, me dice, bueno, no podemos aplicar la Convención de Viena porque el señor lo compró para uso personal, era para su matrimonio. Entonces, ¿cómo la norma me defiende a mí? Entonces, hay una salvedad, ¿no?, que dice que si el vendedor, o sea, yo exportador peruano, cuando yo celebré el contrato, yo no sabía, no tenía conocimiento que esa mercancía se compraba para uso familiar. Es más, yo ni sabía que se iba a casar, yo ni sabía que era para su fiesta de matrimonio. Entonces, si yo no sabía, yo actué de buena fe, entonces el juez va a considerar que sí se aplica la Convención de Viena, porque yo estoy exportando y estoy haciendo todo de acuerdo a lo que es esta norma. Pero si él me manda un escrito y me pone en su correo, señor peruano, voy a usar esta mercancía para mi consumo, yo soy gerente de tal empresa, pero yo te compraba anteriormente, pero quiero que tú me vendas pues unos cuantos o medio contenedor de esta fruta que es increíble y quiero que todos mis compatriotas la prueben. Entonces ahí yo ya tengo conocimiento, entonces ahí ya no se aplica la Convención de Viena. O sea, esa es la única forma como te puede proteger. Luego también la norma dice algo interesante, ¿no? Que no se aplicará a compra-ventas de subasta. Y también fue lo mismo, ¿no? Hubo una discusión ahí, ¿no? ¿Por qué lo sacan, no? Esas compra-ventas de subastas y compra-ventas judiciales. Porque primero son excepcionales. No es mucho, ¿no? No es mucho. Pero cada país tiene pues su propio procedimiento, su propio proceso, cómo se procede a las subastas y cómo se procede judicialmente a vender estas mercancías. Entonces, cuando hablamos de ventas judiciales, cada país tiene sus normas procesales diferentes. Y es toda una complicación, es todo el mundo, todo un mundo. ¿No? Imagínate, ¿no?, cómo se designa un martillero, ¿no?, en Perú, cómo se designa un martillero en Japón, cómo se designa un martillero en Estados Unidos. Es diferente, ¿no? Cómo se aprueba el remate, ¿no? Cómo se da viva voz, cómo se da sobre cerrado. Cada país tiene sus particularidades. Cómo se cumple una sentencia judicial, ¿no? Un juzgado comercial del Perú es una forma, un juzgado comercial en Chile es de otra forma. O sea, unificarlo, toda esta situación era complejo. Entonces, que no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿para qué complicarse, no? No, lo sacaron. Dijeron, no, esto no va. Entonces, si yo voy a comprar
compro una mercancía en determinado país. ¿Sí? Imagínense, ¿no? Demandar al juzgado de Nueva York, ¿no? O sea, no se puede, aplicando la Convención de Viena, no es una norma especial. ¿Sí? Entonces, también no se aplica, según la norma, a los valores mobiliarios, ¿no? O sea, títulos como dinero, acciones, ¿no? Y acá es simple, ¿no? Porque básicamente no es mercadería. ¿Sí? No, en los términos de la convención, regula, bueno, casi siempre, una cosa corporal. ¿Sí? Una cosa corporal para insertarlo a un nuevo ciclo económico, o sea, comprar para ganar. Entonces, las acciones, los títulos, las acciones, ¿no?, de una empresa representan pues un capital social, los valores mobiliarios también, y además existe un tratado internacional que ya lo regula, ¿no?, todo esto, ¿no? Entonces, todo este tema de traspaso de acciones y todo este tema de valores mobiliarios. Entonces, ahí dieron un paso al costado. Pero acá también quería hacer otro comentario, ¿no? Cuando yo me refiero que la Convención de Viena solamente regula cosas corporales, tangibles, he visto un caso que hizo una excepción, ¿no?, en un arbitraje, en un proceso, ¿no? Por ejemplo, ya había un criterio en la venta de, ¿cómo se llama?, de software, ¿no? Es interesante este caso porque ya en una jurisprudencia muy antigua, del año 2005, si no me recuerdo, hablaban que sí lo regulaba la Convención de Viena porque venía en un DVD o venía un disco duro, y entonces un disco y se vendía, ¿no? Pero ahora, como la tecnología ha avanzado, ya hace menos de 2 años, creo que hubo un proceso que no quería aplicar la Convención de Viena, lógicamente porque no le convenía a una empresa que había revendido los derechos de licencia. O sea, exportaron los derechos de licencia para un país X y lo revendió a otro país. O sea, el contrato decía que no se podía revender y demandan y aplican la Convención de Viena. Entonces, una de las partes que la había revendido dice, no se aplica, pues, porque según la Convención de Viena aplica cosas corporales. Y a mí no me vendieron ningún CD, señor. A mí me vendieron a través de Internet y ahí quedó. Pero la verdad que luego la sentencia no dijo que sí, se aplicaba, ¿no? Lo primero que actualmente el convenio no lo elimina, pero fue interesante, ¿no?, entender que así no sea con CD, ya hay una jurisprudencia actualizada donde la venta de software sí aplica la Convención de Viena, ¿sí? Entonces, lo que no aplica, por ejemplo, son las compraventas de buques, embarcaciones, aeronaves, aerodeslizadores, ¿no? Y esto básicamente por su naturaleza jurídica, ¿no? Hay algunos países que lo consideran, pues, inmuebles, ¿sí? Hay que escribir los registros públicos, hay que tener una particularidad, una ley, y hay algunos que no, pues simplemente son muebles, ¿sí? Y se acabó. Entonces, como hay una diferencia en las legislaciones en cuanto a su transferencia, cómo se debe transferir, la Convención de Viena no se hizo problema y dijeron, pues, ¿sí?, como son normas especiales, no aplicamos todo tipo de embarcaciones. Tienen placas, tienen capitanías, tienen normas internacionales, todo lo que tiene que ver con transporte marítimo. Entonces, no nos compliquemos con algo que no es el día a día, o sea, no se vende tampoco buques todos los días, no se vende barcos todos los días, se aplican normas especiales, por lo tanto, lo eliminamos. Y por último, tampoco se aplica, ¿no?, en compra-venta de electricidad, lo que está de moda, ¿no? Perú exporta electricidad a otro país, ¿no? Entonces, no se aplica la Convención de Viena. Y eso porque es diferente, ¿no? Perú y Chile tienen diferentes legislaciones en temas de electricidad. Y otros países también. Algunos lo consideran una cosa corporal, ¿sí? Otros lo consideran simplemente una cosa incorporal, ¿no? Pon el dedo, vas a ver cómo es corporal. Le dije, me acuerdo a un colega abogado de otro país que me decía que no, que es tangible. No puede ser tangible. Pero bueno, pues cada legislación tiene su particularidad y la Convención no hizo más que decir que lo dejemos de lado. Entonces, este contrato de compra y venta, de una manera u otra, siempre va a estar sujeto a varias normas. ¿Sí? Si bien es cierto, la norma base va a ser la Convención de Viena, por lo menos para los exportadores peruanos, siempre va a estar sujeta
a varias normas. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque hay normas imperativas aquí en el Perú, normas de orden local cuando tú exportas. Y eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Normas también imperativas en el país que tú exportas. Normalmente, por ejemplo, referidas a la calidad de las mercaderías, cómo se debe empacar, el embalaje. Son normas que incorporan estándares internacionales. Entonces, todas esas normas imperativas de todas maneras se aplican a estos contratos. Y también, ¿no? Por ejemplo, esas normas, tú exportas, por ejemplo, cualquier mercancía. A ver, tú exportas no sé, a ver, cualquier fruta, ¿no? Necesitas aquí requisitos fitosanitarios, ¿no? Tienes que estar inmerso en la norma, no solamente aquí en Perú, sino en el país que llega, ¿no? Acá es SENASA y Estados Unidos el EIFIS. Entonces, estas normas imperativas, pues son esas normas que te obligan. Entonces, hay que conocerlas y hay que entender. Pero también quiero dar una relación. ¿Qué tenemos que tener cuidado cuando hacemos un contrato de compra y venta internacional? Primero que hay que tener mucho cuidado. Claro, siempre pensando que va a haber un incumplimiento, ¿no? O sea, pensando en tu abogado que hacer las cosas más fáciles para que él pueda ejecutar, ¿no? Pues si no piensas en eso, o sea, si tú piensas que todo es felicidad, entonces, bueno, pero no es así, ¿no? Eso es lo correcto. Lógicamente que está demostrado que el porcentaje mínimo de lo que llega a un proceso judicial es muy poco, porque se trabaja con la buena fe, con la razonabilidad. Entonces, son muy pocos los que llegan a juicio. De todas maneras, hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado, en primer lugar, por la forma del contrato. Yo les pido, por favor, que siempre esté por escrito, ¿no? Aunque sea un correíto, ¿no? ¿Sí? Por lo menos, ¿no? No hay que abusar de como decía, ¿no? Este principio de libertad de forma. Luego, el tema de la transferencia de la propiedad, ¿no? Esto es complicado. Una cosa es la transferencia de la propiedad para la Convención de Viena, una cosa es la transferencia de riesgos. ¿Sí? La transferencia de riesgos lo regula también la Convención de Viena. Hay un artículo que lo regula, ¿no? Que se tenga el primer porteador, siempre y cuando no usa Icoter. Pero también, si tú usas Icoter, el artículo 9, creo, de la Convención dice que sí, bueno, ya se usa, ¿no? Forma parte del control de compra y venta. Pero si tú no puedes Icoter, también la Convención de Viena te dice hasta cuándo es el riesgo, pero no regula la transferencia de propiedad. Entonces, hay que tener en claro, ¿no? ¿Cuándo se transfiere la propiedad? ¿Sí? Porque ojo, atención, ¿no? Ni la Convención de Viena, ni los Icoters, ni los principios de UNIDROIT, ¿cierto? Que la unificación del derecho internacional privado señala en qué momento se transfiere la propiedad. Esto, señores, está regulado, ¿no? Por un derecho nacional. Como por ejemplo, ¿no? Tú importas un automóvil, ¿no? Por decir, ¿no? Un ejemplo, por favor. Tú importas un automóvil a Perú, ¿sí? Quedan en término, por ejemplo, Ford, lo importas de Estados Unidos, llega al puerto de Paita y de ahí se va, ¿cómo se llama? A la SEC, zona especial de desarrollo. El riesgo del americano acabó en su puerto en Miami. Pero la propiedad, ¿cuándo va a pasar acá en el Perú? Cuando tengas levante y lo escribas con el revisa 2 a registros públicos. Entonces son dos puntos diferentes, ¿ah? Entonces también hay que prever, ¿no? Cuándo se transfiere de propiedad, porque siempre eso estamos hablando para que entiendan, ¿no? Cuando importas, pero igual no cuando exportas, ¿no? ¿Sí? Porque muchas veces ha pasado eso, ¿no? Quiere hacer un término Icoters y tú dices, no, porque si no me paga, mejor voy a quedar un Icoters DPU para dejarlo en un puerto allá ¿cómo se llama? En Estados Unidos. Si no me paga, hasta ahí yo le puedo quitar la mercancía, porque el riesgo todavía no he pasado. Pero quizás pues en Estados Unidos la norma de Luisiana, por ejemplo, dice que no, la propiedad se transfiere ni bien se pagan los impuestos, ¿cómo se llama? El tax, ¿no? En el puerto de destino. Entonces, tú podrás pues ejecutarlo, ¿no? Pero la propiedad es otra cosa, ¿no? Entonces ahí hay que saber, ¿no es cierto? Hay que tener muy claro cuándo se transfiere el derecho de propiedad, ¿sí? Y también, ¿no? Y preguntar, ¿no? ¿Cuál derecho local, no? Si voy a aplicar el derecho local de Estados Unidos, el derecho local peruano. O sea,
En el ejemplo que estoy en una compra-venta normal, hay dos sistemas jurídicos que se van a disputar, ¿no? Para aplicar, ¿no? Porque si yo celebro un contrato de venta Perú-Estados Unidos, entonces podría ser la ley americana o la ley peruana, ¿no? Sí, yo hablo inglés un poquito, pero ¿qué sucedía? O sea, ellos tienen otro sistema jurídico, ¿no? Y complicado, ¿no? Ellos usan el sistema de jurisprudencia, el common law. En cambio, en Perú usamos el sistema normativo, ¿no? El derecho romano. Y eso, el derecho por códigos, ¿no? Tenemos el código civil, el código penal, el código, todo tenemos código. En cambio, en Estados Unidos no tienen ningún tipo de código. Sí, pero es mejor pelearme con los americanos que con los chinos, que ahí no entiendo nada. O los japoneses, ¿no? O los coreanos, pero la verdad que hay que tener claro estas cosas porque no es lo mismo hacer un proceso judicial, un proceso arbitral dentro del nuestro mismo país, con la misma idiosincrasia, que aplicarlo pues en otro país. Entonces, ahí hay que tener, ¿no? Hay que tener desde el punto de vista práctico, si estamos con un problema de transferencia de propiedad, ¿cuál es el juez que va a decidir en qué momento se transfiere o no la propiedad? ¿Sí? Y este juez, ¿qué derecho va a invocar? ¿El peruano? ¿El americano? ¿Sí? ¿Qué ley va a aplicar? Porque se aplica, por ejemplo, la ley americana, la ley japonesa, que yo no conozco, no sé como exportador, entonces ahí me va a crear un escenario de incertidumbre. ¿Sí? Normalmente los exportadores que mandan máquinas, ¿no? Máquinas, por ejemplo, de panadería, Estados Unidos, es complicado. Entonces ahí hay que conocer, ¿no? Cuál es la ley aplicable en el contrato, si lo puedes poner, también puedes consensuar con, ¿no? Y en qué momento se entiende que transfiere la propiedad de la mercancía. Lo tercero, como recomendación o como este tipo de contratos, son las normas imperativas en los países locales, ¿no? Si existen, obviamente, ¿no? Como las licencias y los permisos, ¿no? ¿Quién las va a obtener? ¿Quién las suministra? Es importante tener claro cuáles son estas normas imperativas que se aplican. ¿Sí? ¿Cómo se debe conseguir? Si es antes de la exportación o de la importación de la mercancía, independientemente de los ICOTER, ¿no? Entonces es mejor yo pactarlo, ¿no? En el contrato, ¿no? O en tu cotización. Acuérdate que el contrato de compra y venta internacional se regula, ¿no? Simplemente yo cotizo, o sea, oferto, y el otro me lo acepta y ya se formó. Entonces, pon ahí con las letras correspondientes, ¿no? Cuáles son los puntos, ¿no? Para poder cumplir, ¿no? De un punto de vista puede ser aduanero, un punto de vista puede ser fitosanitario o zoosanitario. ¿Quién va a asumir, ¿no? Estos costos, estos trámites de licencia y estos permisos también? Entonces, mientras más claro que tengas, es mejor, ¿sí? Es mejor. También el plazo de entrega, ¿no? Acá hay muchos problemas, ¿no? Atención aquí, ¿no? La recomendación es, como exportador, no te comprometas a un día específico, ¿sí? Maneja un periodo de entrega. Esa es la recomendación. ¿Por qué, no? Puede ser, pues, que el buque se demore, te rolee en la nave, como se dice, ¿no? Entonces, ahí vas a estar en un incumplimiento. Entonces, es mejor tener un plazo determinado y no una fecha concreta. Así, esa es la recomendación, para que evites algún incumplimiento y eso te va a generar pues algunos costos, lo que vas a tener que asumir. Luego las obligaciones generales, ¿no? Hay obligaciones generales que tienes que cumplir. La conformidad de las mercancías, ¿no? ¿Cuál es la calidad y los estándares aplicables? Esto es muy importante, ¿ya? Porque hoy que estamos, hay que tener claro, ¿no? ¿Cuáles son esos estándares de calidad de las mercaderías? Es muy importante por el tema de hoy, ¿no? De todo el escenario del COVID-19, y cada día están saliendo nuevos estándares. ¿Por qué, no? Porque hay que estar atentos a la manera como evoluciona este tema internacionalmente y de manera local. Porque si yo exporto este producto a un país determinado, ¿no? A China, Japón, es bueno que tenga claro ese estándar, ¿no? que se está generando en estos días por motivo de la pandemia, ¿no? Es muy importante, ¿no? Eso es importantísimo. Son nuevas formas que tienes que cumplir.
¿sí? Son nuevas formas que te pueden asumir nuevos costos que de repente no lo tienes en cuenta. Ahora, esto si obligamos, nuestras obligaciones están en base a Incoterms. Incoterms 2020 o 2020. Entonces, si partamos en Incoterms, la sugerencia es que, pues, primero tengan claro qué es los Incoterms, ¿no? No cometas el error de descargarte, pues, en Google, una cartilla de Incoterms y ya está, ya soy experto en Incoterms. O ver un videíto de repente, ¿cómo se llama? Del doctor Percy Forfán y ya, yo soy un experto en Incoterms. No, la verdad que no. Trata, ¿no? De conseguir el texto oficial de la CCI, ¿sí? Que está en inglés, ¿no? Y en español. Trata de conseguirlo para que tengas las obligaciones que tú asumes, ¿sí? No es tan caro, ¿cierto? No es más de $300. Y si de repente estás empezando, ¿sí? Ahí está mi correo, yo te lo puedo enviar por partes, porque también no te puedo enviar todo en la cartilla, porque ahora lo venden a través del PDF, ¿no? Y es importante que lo tengas como exportador, porque para que tú veas, si yo trato en FOC, lee, ¿no? Subraya, ¿qué es FOC? ¿No? ¿Cuáles son todas sus obligaciones? ¿Sí? Yo he visto, ¿no? Muchos exportadores que no, FOC, ¿no? Bajan su cartilla, ¿no? Oye, pero es FOC 2000, ¿no? ¿Qué 2000? Pero es igual, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Hay que tener, o sea, son obligaciones que tienes que tenerlo muy en claro. Ahora, también, ¿no? Eso pasa, a veces, si contratas directamente, o sea, si exportas directamente a tu cliente, o lo haces a través de algunos agentes, ¿no? Algunos brokers, agentes de ventas, agentes de compra. Tienes que saber, ¿no? Cuáles son las funciones de esos intermediarios, cuáles son sus comisiones. Hay muchos brokers, muchos que te van a ofrecer, muchos colombianos, argentinos, que llegan al Perú, que te ofrecen colocar tu producto, y está bien, ¿no? Está bien, correcto, pero si tratas con ellos, te consiguen los clientes, tienes que tener claro cuáles son esas funciones, ¿no? En el contrato de ellos. Claro, bien claro, ¿no? Sí, o sea, que te manden, ¿no? O sea, cuál es su, estudialo, ¿no? Y si no te gusta de repente analizar, manda un correíto, ¿no? Te damos las pautas para analizar qué cosa, si está bien, o de repente ven que eres nuevo en el medio y te quieren cobrar más de lo que de repente debe ser, ¿no es cierto? Luego también hay que tener en claro los remedios ante el incumplimiento, o sea, ante retrasos, ante no el pago, ante no el entrega de mercancía. Hay que tenerlo claro, ¿no? Hay que pactarlos, ¿sí? Hay que tenerlo bien claro. Lógicamente que tú partas de cuáles son las sanciones, cuáles son las penalidades y las soluciones que podría suceder. O sea, haces como una hipótesis, ¿no? O sea, te adelantas, ¿no? Porque si bien las normas de la Convención de Viena, o sea, la norma y en el derecho nacional, tanto peruano y extranjero, se pactan o se sabe cuáles son los remedios y cuáles son, ¿no? Cuáles son esos remedios ante un incumplimiento del contrato, yo lo puedo establecer en un contrato propio. ¿Cuáles van a ser las soluciones que se va a dar de un determinado incumplimiento? Es mucho mejor, porque yo podría prever ahí qué es lo que va a suceder en un evento si yo o mi cliente incumpla. Entonces, ejercer, ¿no? O sea, aplicar la norma es un proceso mucho más complejo, ¿no? Y más aún si lo vas a ejecutar a un extranjero. Evitar, ¿no? Esta incertidumbre legal, ¿no? Ahora hay que tener mucho cuidado en los contratos con esas palabritas jurídicas, ¿no? Esa palabrita, por ejemplo, que se llama esencia, ¿no? O fundamental. Eso, cuando tú veas en tu contrato que te lo pongan, preocúpate, ¿no? Como exportador. Si, por ejemplo, tú, ¿cómo se llama? Mandas tu cotización y te manda una red de compra para que la aceptes, ¿no? Y te pone ahí, por ejemplo, ¿no? Que el plazo es esencial y o fundamental. Plazo de entrega el 15 de mayo. Estamos 5, ¿no?
no hay problema, dice, ya, yo le digo, yo como soy un tipo, ¿no?, negociador, lo voy a llamar el 15 y le digo que me arrolló la nave y le entrego el 22. Pero con esa palabrita esencial o fundamental, lo que te quiere decir es que él necesitaba la mercadería para esa fecha. De repente para una campaña de Día de la Madre, no sé, ¿no? Y si no cumples, o sea, lo que quiere decir ahí, en este plazo específico, si la Convención de Viena, es que te va a resolver el contrato. O sea, ahí no hay remedio. Porque cuando hablamos de, lo único que no se puede, o sea, habíamos dicho del principio, ¿no?, de que el contrato se quiere perenizar, que se quiere salvar el contrato siempre, es verdad, pero lo único, o sea, si incumples algo esencial para las partes, ¿sí?, ahí no hay más remedio que resolver el contrato, ¿sí? Entonces, hay que tener muy, pero muy claro ese tema, ¿no? Porque cualquier juez, el proceso judicial o cualquier árbitro, un arbitraje, ¿sí?, se va a favorecer pues a la persona que ha sido víctima de este incumplimiento esencial. Y ahí que pues resarcir el daño. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos términos que vienen pues del sistema jurídico anglosajón y que son muy, pero muy ya estudiados, muy evolucionados en los países, pues, por ejemplo, que usan el common law, por ejemplo, como Canadá, Estados Unidos, Australia, ¿no? Todos los países que vienen del derecho, pues, anglosajón. Entonces hay que tenerlo muy, pero muy, ¿no? Taiwán, ¿no? Hay que tenerlo bastante, ¿no? Bastante cuidado. Hay una situación interesante, ¿no? Es que hay un caso, ¿no?, muy famoso, el caso que se estudia, ¿no?, en la Facultad de Derecho, lo estudié yo en el curso de Derecho Internacional Privado, tenía un profesor, Luis Solari, ¿no?, un embajador, nos enseñaba este curso, ¿no? Y el tema que veíamos y que hasta ahora se aplica, ¿no?, es el caso de los mejillones de Nueva Zelanda, ¿no? Un caso muy bonito, ¿no? Ahí este caso habla algo interesante, ¿no? Dice que este caso sostuvo, ¿no?, de que el vendedor, o sea, el exportador, no está obligado por regla general a entregar mercancías que cumplieran con las normas de derecho público de la jurisdicción del comprador. Era interesante eso, ¿no? Porque no estaba obligado, ¿no? No estaba obligado. Incluso si el comprador tenía la intención de revenderlas allí. Pero en este caso de mejillones, el Tribunal Federal de Justicia de Alemán, ¿no?, el BGH, ¿no?, propuso que está vigente hasta el día de hoy, ¿no?, importantes excepciones a esa norma, ¿no? Y una de las excepciones es que se tenía que cumplir, si yo como exportador peruano, o sea, como vendedor, se me exigía, o sea, en mi país, esos requisitos. Por ejemplo, ¿no?, si a mí en Perú se me exige, ¿no?, para exportar, por ejemplo, animales, un permiso zoosanitario, entonces pues yo tengo pues también que, y en Japón también, entonces yo tengo que sacar ese permiso. Por ejemplo, en el caso, ¿no?, que hablaban de la exportación de carne de burro, ¿no?, en un país no lo aceptan, ¿no?, por X motivos, hay que sacar el permiso ahí, en Italia creo que fue, y bueno, pero Perú, a mí no me dan permiso, pues, para carne de burro, entonces no tengo por qué sacarlo, ¿no? Yo me acuerdo de un caso, por ejemplo, que tuvimos un problema con la maca, ¿no? Había un problema, ¿no?, con la maca. Me acuerdo que eso fuese como un caso que vimos hace 8 años más o menos, que a la maca para poder exportar estaba prohibida, y la única forma de exportar la maca era darle unos baños gamma para que no pudiera, ¿cómo se llama?, germinar en otro país. O sea, así de esa forma así se podía exportar. Entonces, se hizo ese baño a unos cuantos contenedores de maca y se mandó pues a China, pero en China exigían el permiso, ¿cómo se llama?, el permiso, el certificado de SENASA, para que puedan ellos, ¿no? Entonces hubo todo un problema, ¿no?, que nos querían demandar. Pero
ganamos ese proceso porque demostramos, ¿sí?, que acá en Perú, ya cuando estaba pues con este proceso de los rayos gamma, ya no se exigía, ¿no?, ningún permiso aquí, ¿no?, en lo que es SENASA, ¿no? SENASA dio su informe y la libramos. Entonces, este Tribunal Federal Alemán ha dado unas buenas excepciones importantes, ¿no? Importantes. Luego, lógico, este caso Mejillones es del año 95, ¿no? Imagínense, ¿no? Cuando yo todavía estaba en la Facultad de Derecho y estudiábamos, pues, este tema, ¿no? Este tema. Porque había otra sección cuando el comprador, ¿no?, había informado al vendedor esos requisitos, ¿no? Esos requisitos. Y el comprador, pues, confiaba, ¿no?, en la experiencia del vendedor, ¿no? O sea, le decía, no, yo, comprador, mira, ve, por favor, te pido que acá en China necesito el certificado de SENASA porque si no, no va a ingresar. Entonces, si ya, pero dice por escrito, está actuando de buena fe, entonces yo no podría decir, oye, ¿sabes qué? A mí la convención dice que no puedo yo aceptar ese, o no tengo que hacerlo. No, está la sección. Ya hay una jurisprudencia que mire, ya más de 25 años y todavía sigue vigente, ¿no? El caso de los Mejillones de Nueva Zelanda, ¿no?, que fue realizado en el Tribunal Federal de la Justicia Alemana, más conocido como BGH, el 8 de marzo del año 95. Sí, está disponible ¿no?, en internet. Entonces es muy importante esa figura, ¿no? Ahora, como podemos apreciar acá, ¿sí?, el derecho internacional privado peruano, ¿no?, nos dice que las relaciones jurídicas se determinan de acuerdo a los tratados internacionales ratificados en el Perú. ¿Sí? Entonces, el tratado internacional ratificado en el Perú es la Convención de Viena de 1980. O sea, que ya forma parte de nuestra legislación. Y además dice aplicables supletoriamente los principios y criterios consagrados por la doctrina, ¿no? Y ahí hablamos, pues, esos principios de Omidroy, ¿sí?, que son importantes en el mundo, que es la doctrina, ¿no?, del derecho internacional privado. Ahora, esta Convención de Viena, ¿sí?, pues, entró en vigencia, ¿no?, como derecho nacional el 1 de abril del año 2000. A través de un decreto supremo. Entonces, esto es muy importante para que ustedes entiendan de qué es lo que dice nuestro Código Civil en el tema de derecho internacional privado, para poder demandar o cuando te demandan. Luego tenemos en nuestro Código Civil la competencia jurisdiccional. O sea, ¿cuándo es competente un tribunal peruano, no? ¿Sí? Entonces, lo dice bien claro, mire, es competente contra personas domiciliadas en el territorio nacional. ¿Qué significa eso? Si tú como exportador incumples, porque eso ha pasado, ¿no? Hace poco fui abogado de una empresa rusa. ¿Qué es lo que sucedió? Habían quedado mandar una mercancía a Rusia y nunca las mandaron. ¿Sí? Recibieron un pequeño adelanto y nunca lo recibieron. Entonces tuvimos que demandar acá en Perú, ¿no? Porque si voy a demandar a un peruano, la norma peruana dice qué cosa que hay que demandarlo acá en el Perú, que es el juzgado comercial peruano. ¿Sí? Pero también ahí hay una parte interesante, ¿no? Mira lo que es ahí, ¿no? Los tribunales peruanos tienen competencia para hacer los juicios originados por el ejercicio de acciones, ¿no?, contenidas patrimonial, aún contra personas domiciliadas en el país extranjero. ¿Cuándo, no? Cuando las partes se sometan tácitamente a su jurisdicción. ¿Sí? O sea que yo podría de repente firmar un contrato, estoy domiciliado en Estados Unidos y le exporto, por ejemplo, a un chino, y podría yo, pues, poner en contrato que se aplica la norma o la jurisdicción peruana. O sea, traigo el proceso a un juez peruano porque yo considero que los jueces peruanos son los más justos, actúan de buena fe, aquí en el Perú no existe corrupción, por lo tanto, entonces convenzo yo a mi cliente extranjero de que apliquemos o que el que decida pueda ser un juez peruano. Entonces, es importante, ¿no? Porque puedes tú escoger, ¿no?, qué juez, puedes escoger qué legislación, tienes esa libertad. Pero también podrías escoger, no confías en los jueces, como muchos países, ¿no?, en el mundo. Quiero algo más rápido, porque el juez se demora mucho. Entonces te sometes a un arbitraje, pues.
¿Cuál es el más importante? La Cámara de Comercio Internacional de París. Entonces pones ahí que te sometes a esa jurisdicción. Entonces, entendamos que esta Convención de las Naciones Unidas, ¿sí?, constituye, con sus siglas de inglés, SIGS, un cuerpo legal. ¿Sí? Un cuerpo legal. Entonces, este cuerpo legal se aplica directamente desplazando a las normas de derecho internacional privado. Y esto da mayor seguridad jurídica a los contratantes. ¿Por qué? Porque ya sabemos que se va a aplicar a las reglas, a los contratos de compra y venta internacional. ¿Sí? O sea, eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es la SIG o la Convención de Viena y la Lex Mercatoria, ¿no? Que son los usos y costumbres. Si bien es cierto, la norma peruana también lo puede usar, pero supletoriamente. O sea, primero va a usar la Convención de Viena y después, ¿no es cierto?, usará los usos y costumbres de los Incoterms. ¿Sí? O sea, de manera supletoria, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la norma de la Convención de Viena, hay varias jurisprudencias que hablan sobre eso, ¿no? De que el hecho que yo he puesto en el contrato un término FOD y no haya dicho que voy a usar los Incoterms, o sea, es un tema ampliamente conocido, ¿no? Entonces todos los que están inmersos en los negocios internacionales por lo menos presumen que es un FOD. Entonces se entiende de que ese término se debe aplicar en la Convención de Viena. ¿Sí? O sea, de repente no de manera general, pero por lo menos algunos términos que son ampliamente conocidos. Luego los principios, ¿no?, de los contratos mercantiles internacionales elaborados por la UNIDROIT, también es una lex mercatoria, ¿no?, una ley suave, ¿no? Y los principios europeos de derecho de contrato, también es otra, ¿no?, que se pueden formar parte del contrato o que se puede aplicar. Pero una cosa es una norma, otra cosa es la doctrina. Entonces, ahí estamos hablando pues de los órdenes espontáneos. Pero vamos a ver rápidamente algunos casos, ¿no?, importantes. El caso de maíz, ¿no? Este caso de maíz. Ahí, en este caso de maíz, por ejemplo, el intento razonable de su asignación, ¿no? Este caso es bien, da un ejemplo interesante, ¿no? Es un caso relativamente nuevo, porque aquí un canadiense, ¿sí?, y un comprador americano acuerdan comprar pues 6.000 toneladas de maíz orgánico, certificado. Pero ¿qué es lo que pasaba? Esto estaba destinada para ser revendida, o sea, el americano, como alimento de ganado. Pero especificaba un nivel de bosimotiosina, ¿no?, que es un tipo así de mojo que está presente en los cereales. ¿Qué es lo que es? No podía, o sea, el contrato decía que no podía exceder 2 partes por millón. Luego se hizo una inspección y se reveló que el maíz, ojo, tenía un contenido más alto. Entonces, ¿qué hizo el comprador? Se negó a recibir la mercancía. Dijo, no, yo no recibo nada. Mejor me voy a otro sitio y adquiero el producto. Entonces luego quiso el vendedor canadiense, revendió el maíz a un precio inferior y presentó pues lo demandó pues al americano para recuperar el daño. Y habíamos dicho pues que la Convención de Viena tiene el principio de favor contractus, que en la doctrina promueve ¿qué cosa, no? El principio de conservación del contrato. Y tú solamente puedes resolver el contrato por un incumplimiento esencial, ¿no? O sea, algo que sea esencial, ¿sí? Si hay un posible remedio, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, había que el juzgado, ¿no? El juzgado lo que hace, ojo, que la norma dice algo interesante, ¿no? Que lo que se puede hacer, la norma dice, es remediar la situación en falta de conformidad. Y lo dice varios artículos de la norma. E inclusive puedes tú reparar el bien, rebajar el precio, ¿sí? Quedando solamente la resolución del contrato para caso, vuelvo a repetir, incumplimiento esencial. Y aún hacía
se permite salvar el contrato mediante qué cosa, ¿no? Sustituir la mercancía. O sea, tú le puedes decir al cliente, oye, no, ya sí, mira, ya, mándame otra mercancía, o sea, la última, ¿no? Pero tienes que agotar todas las posibilidades. Entonces, ¿qué pasó, no? El canadiense, pues, demanda, pues, que no ha habido, pues, que aduce que él quiso, pues, razonablemente subsanar, ¿no? Quiso hacer lo que se hace en la industria del maíz, ¿no? Para bajar este nivel de doxibotocina. ¿Qué quería, no? Hacer, ¿no? O sea, quería proporcionarle, mezclar el maíz, por ejemplo, ¿no? Un maíz que tuviera un poco más de alto de nivel, lo mezcla, algo que se hace en la industria, para bajar ese nivel, ¿no? O quería también cambiarle, si es posible, el maíz, ¿no? Pero el comprador no permitió que el vendedor subsanara ese cumplimiento. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Cuando lo demandan al americano, el tribunal que dice, ¿no? Que ha sido perjudicado el vendedor, pues, ¿no? Que de una manera no razonable se resolvió el contrato. Entonces, este caso es importante, ¿no? Para que ustedes entiendan de que no es cuestión de que me capricho o se caprichan, por ejemplo, y no te reciben la mercancía, ¿sí? Siempre tienen que ver la forma de solucionar, siempre. Entonces, eso es muy importante, por eso es este caso. Siempre hay que ver la forma de solucionar este caso. ¿Qué más tenemos? La licencia del software, ¿no? Un caso interesante, ¿no? Decíamos que la licencia del software antes, o sea, no lo consideraba mercancía, ¿no? Entonces, hay un acuerdo de licencia del software, lo venden y la otra persona lo transfiere. Entonces, el dueño del software demanda, ¿no? Demanda. Y dice, no, pues, Países Bajos contra Canadá, una empresa de Países Bajos. Entonces, el SIG forma parte del derecho nacional de Holanda y también el de Canadá. Los dos son partes de la Convención de Viena. ¿Qué es lo que sucede? Una de las partes dice, no estoy de acuerdo, dice, ¿ah? Imagínense, no. ¿Por qué? Porque no se aplica la Convención de Viena a bienes que son intangibles. El software es bien intangible. Pero acá, la Convención de Viena lo que hace es decirle sí se va a aplicar porque la intención de las partes era lucrar, es un bien que se ha revendido, se ha ingresado al ciclo económico, y en esta jurisprudencia, ¿no? Del año 2015, no es tan antigua, este tribunal de los Países Bajos declara que es un bien, ¿no? Es importante. Luego tenemos el caso del Lamborghini, ¿sí? Interesante este caso, ¿no? Porque ahí también, ¿no? ¿Qué aplicamos? ¿Qué legislación? Si es la buena fe, se aplica, ha habido buena fe, porque acá es un caso interesante porque le venden le venden un auto, ¿sí? Le venden un auto, el vendedor era una concesionaria australiana, del Lamborghini italiano, pero la condición que le había puesto los Lamborghini es que solamente podían vender el auto en Australia, en Austria, nada más. Y él lo quiere exportar el auto a Suiza. Entonces, para mí, ahí de cajón ya tenía un problema. ¿Por qué? Porque actuó con mala fe. ¿Sí? Actuó con mala fe. O sea, si yo sé que no lo puedo vender a otro país, ¿por qué negocio, no? Entonces ahí el señor de Austria, la empresa dijo no, que no se puede aplicar la Convención de Viena porque este señor suizo lo quiere comprar para su uso personal y por lo tanto no es aplicable. ¿Sí? Pero ahí había un problema de buena fe, ¿no? El tribunal ahí le dio la razón pues al comprador por todo este problema. ¿Sí? Ahí está todo este problema. Lo que es la buena fe, ¿no? Luego este caso, ¿no? De materiales eléctricos, acá también hubo todo un problema, ¿no? Acá fue un tema más que todo de suministro, ¿no? O sea, acá hay que tener en claro que
si bien es cierto, la Convención de Viena se aplica para los suministros, acá no le puedes tú entregar una parte esencial, ¿no? Para la fabricación del producto, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si tú estás, ¿cómo se llama? Exportando textiles, polos, o chirf, o camisas, o sea, el cliente extranjero no te va a dar la tela, ¿no? Entonces, si te da la tela, entonces ya, pues, casi es un servicio de maquila, ¿no? Es un servicio que no se va no forma parte de la Convención de Viena. O sea, hay que también tener cuidado con este tema de caso. Ahí no se aplica la Convención de Viena cuando estamos hablando que entregan una parte esencial, ¿no? Un contrato de suministro. Pero aquí sí, por ejemplo, ¿no? Es un trabajo geodésico que era una parte, ¿sí? Una parte eran niveles, teodolitos, y otra parte era el servicio, ¿no? Entonces, acá sí se aplicó porque el 50%, o sea, de los equipos, del valor, ¿no? Por ejemplo, creo que era como 5 millones y el servicio era 2 millones. Entonces, como era más, el juzgado, o sea, el tribunal de arbitraje, ¿no? De Rusia dijo que sí, de que sí se aplica la Convención de Viena en este caso. Entonces, por regla general hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, los servicios no se aplican en la Convención de Viena, pero si el parte de bienes y servicios, ¿no? Que pasa mucho, ¿no? El tema de minería, o cuando uno exporta algunos servicios a otros países como Chile y Colombia, hay que tener en cuenta que siempre el valor de los bienes, para que se aplique la convención, tendrá que ser más del 50%. Ahora, si no sucede eso, ya nos complicamos, porque se debe aplicar otra legislación. ¿Sí? Entonces, ahí dice, ¿no? Bien claro, ¿no? No se aplicará a los contratos en la parte principal que proporcionen las mercancías, si consiste en mano de obras o prestar servicios. Luego también tenemos este caso de cepillos, de escobas, ¿no? Y acá también, ¿no? Hay una parte que se entrega de suministro. Hay dos acuerdos. En el primer acuerdo sí cumple, porque es netamente lo que es exportación de bienes, y en el segundo, el primero no se cumple, ¿no? Porque es un servicio de maquila, y en el segundo sí. Entonces hay que analizar caso por caso siempre cuándo se aplica y cuándo no se aplica, ¿no? Y tenemos un caso también de un tribunal, ¿no? Francés y de Estados Unidos, en el caso de suministro de acero, ¿sí? Ahí también, de la misma forma, ¿no? Hay que analizar si los bienes es más del 50%, porque acá aducía un tema, ¿no? De la reserva de propiedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el americano había importado, ojo, atención, acá esto es importante, este caso hay que leerlo bien, porque aquí había una garantía real bancaria, o sea, había pagado francés una garantía real bancaria. Entonces, el contrato del americano con el banco decía que una vez que llegaba a Estados Unidos, esto quedaba como prenda. Entonces, llegó a Estados Unidos y el americano entró a un proceso de quiebra. Es mucho dinero acá. Entonces, el francés quiso, pues, hizo una reserva de propiedad en el contrato. Pero atención aquí, la Convención de Viena no regula la transferencia de propiedad, decíamos al principio. Entonces, el juez de la causa falló a favor del americano, porque las normas americanas eran diferentes. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema. Son dos tipos diferentes, o sea, dos tipos de... Una cosa es los riesgos y otra cosa es la transferencia de propiedad. Igual acá, ¿no? El caso de la resonancia magnética, se quedó, pues, único Tersif, New York, y acá también el americano respaldaba, ya creo que ya ducho en la materia, ya lo que es relacionado al título de propiedad. ¿Sí? También es otro caso interesante para analizar, para ver, ¿no? O sea, hay que analizar bien cuando se trata de Incoterms, cuáles son las obligaciones tanto de una y otra parte, ¿no? Entonces, acá mire, fue interesante porque esta empresa que vendía, pues, arroz, y que vendían todo este tema, este cereal, habían pactado, ¿no? ¿Cómo se llama?
los ICOTERS y el UCP, lo que es todo lo que tiene que ver con créditos comerciales de la Cámara de Comercio Internacional, pero no previeron el derecho de fondo, ¿no? Pero acá el juzgado lo que hace es que define, ¿no? Y dice pues que los ICOTER es ampliamente conocido, por lo tanto se va a aplicar estas normas, ¿sí? Estas normas. Luego también tenemos el caso de corcho de vino, ¿no? También es un tema interesante. Acá concluyeron verbalmente, ¿no? Por teléfono, ¿no? Una compra y venta, ¿sí? Solo por teléfono, luego viene la discusión, ¿no? Entonces, sí o no, sí se forma el contrato, ¿no? Basta la llamada telefónica y punto. Este caso de unión de dedos de madera, ¿no? Esta parte también es caso, pues, interesante de un acuerdo verbal, de un acuerdo verbal, pero aquí el tribunal lo dijo bien claro, ¿no? No necesita ser celebrado por documento escrito, ¿sí? La única limitación que hay que tener es cuando un país se reserva esa situación, como hemos dicho, como Chile o como Argentina, ¿no? Pero acá, ahí está la jurisprudencia, de dónde sale esta jurisprudencia, ¿no? De Estados Unidos, lo dice bien claro, ¿no? No es necesario el documento. Luego tenemos el caso de productos de alimentos chilenos, también, ¿no? Acá, la mercancía resultó dañada, ¿no? Entonces aquí habla de un plazo razonable, ¿no? Acá fue un caso bien bonito, ¿no? Porque acá ojo, acá el chileno exporta, llega pues al otro país, llega a Italia, y el vendedor dice, pues según la norma del SEBIN, tengo 2 años yo para decir la conformidad. Entonces, él dice, bueno, en 2 meses, pasan 2 meses y dice, bueno, no estoy conforme, porque está medio fallado, o llegó fallado. Entonces, acá cuando llegaron al proceso arbitral, fue interesante decir que fallaron a favor pues, del chileno, ¿no? Porque le dijeron así, ¿no? Dijeron, oye, ¿sabes qué cosa? Por lo menos, ¿no? Hubiese llamado por teléfono, ni bien llegó la mercancía, ¿no? Ese es lo más razonable, decirle que las mercancías están mal, no esperar 2 meses, ¿no? Si bien la norma dice que puede ser 2 años, también dice que tiene que ser comunicado en un plazo razonable, ¿no? Y no consideramos razonable que sea después de 2 meses de haber recibido la mercancía. Sí, y el proceso lo ganó, pues, los chilenos, ¿no? Entonces, esa parte, ese caso fue interesante, ¿no? Pero no más interesante que este caso que acá sí me gustó mucho, ¿no? Por el caso de los moluscos vivos. Aquí sí fue interesante el tema, porque en este caso, acá fue entre Grecia y España, el tribunal dice algo interesante, ¿no? O sea, razonable, ¿no? Aplica el plazo razonable. Entonces, acá el artículo dice el plazo más breve posible, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Acá simplemente, pues, lo dijo el tribunal, ¿no? No lo vas a hacer, 1 semana avisó. 1 semana no, es 1 semana ya está, pues, muertos esos moluscos. Entonces, si algo debió estar mal, ¿sí? Debió ser máximo de 2 a 8 horas. No más. No más. Entonces, ahí, como fue un examen de demora por parte del español, el juzgado, pues, falló a favor del vendedor. Entonces, eso es muy importante, ¿no? El plazo razonable, ¿no? Eso es vital en todos los casos, o cómo resuelven los jueces y los tribunales en el mundo. Este caso de la cocina de gas, acá, por ejemplo, de una pareja que compra una cocina, pide una marca, y esta empresa, Romberg, le manda otra marca. Entonces fue todo un problema, ¿no? Porque, primero que no querían aplicarle la Convención de Viena porque era para uso personal, o sea, era una pareja de novios, de esposos. Pero acá sustentó también la mala fe, ¿no? O sea, sabiendo que por escrito le ha pedido una marca Stratus, creo que era la marca, sí, ahí dice Stratus, le entregó una marca Romberg, ¿sí? Entonces, se fueron a juicio, desgraciadamente perdieron los suizos, pero no perdieron, perdieron a nivel internacional, porque perdieron a nivel internacional porque la Convención de Viena no quiso
aplicar la norma internacional. Pero habíamos dicho también que hay normas especiales que protegen mucho al consumidor. Entonces, aplicando esa norma, los ISOs ganaron, pues, obviamente, ¿no? Aplicaron el principio de buena fe, ¿no? Mala fe de la empresa de querer venderle gatos por liebre, ¿no? Muy bien, entonces ahí les he dejado varios casos que van a estar colgados, ¿sí? Y están acá con su fuente, ¿no? Para que ustedes puedan buscarlo, ¿no? Y puedan analizar, ¿no? Son temas que vemos siempre en la Facultad de Derecho, siempre analizando caso por caso. De verdad que nos pasamos todo un módulo, todo un siglo. No he querido ser lo más conciso posible, pero el tiempo es fatal, ¿no? Pero de todas formas, son casos que les pueden servir como ejemplo a los exportadores, ¿no? Tenemos que entender, ¿no? Que se aplica, ¿no? Se aplica a todos estos casos, sirve como jurisprudencia. Hay muchos casos, por ejemplo, la venta de yate, ¿no? Si un yate, ¿no? Un yate está excluido, pues, está excluido de ¿cómo se llama? Según hay una norma especial, ¿no? Para cada uno, ¿no? Y acá está la sentencia, ¿no? Del año 2008. Acá también les he puesto la licencia del software, o sea, cómo acordó, o sea, todo lo que llegó, ahí está la fuente para que ustedes lo puedan buscar, el texto completo de toda, ¿no? Los estudiantes o los abogados, ¿no? Que les gusta mucho ver jurisprudencia extranjera, y todas estas jurisprudencias que tenemos y que van a estar a su disposición, ¿no? Por ejemplo, con fines de exhibición, ¿no? Empresas chinas, acá también el Tribunal de la República China, una jurisprudencia también tenemos, y todos estos están, pues, van a estar colgadas en la página de ProPerú, para que ustedes pueden, ¿no? Ahí está el caso Mejillones que les comenté, ¿no? Sí, muy antiguo, pero también muy interesante. Muy bien. No sé si hay alguna duda, alguna, no, están las sentencias, todas las casaciones. No sé si hay alguna duda, Sergio, para poder terminar. Sí, pues sí. Justo mientras vas dando un poco, mientras vas pasando los casos, que de hecho van a ser bastante prácticos para que las personas lo puedan revisar por sí mismos, vamos a ir respondiendo algunas breves preguntas que tenemos varias, de hecho. La primera es de Gisela Navarro. Su pregunta es la siguiente. Si a pesar de tener un contrato de por medio, tengo que visarlo con alguna entidad estatal o particular. Bueno, no. Acuerda que habíamos hecho que un principio es la libertad de forma. O sea, el contrato no es, o sea, saquemos de nuestra cabeza nuestra legislación nacional y nuestra cultura, ¿no? Es una cultura cosmopolita, internacional. O sea, el contrato se forma simplemente con un acuerdo de voluntades. Imagínense que es tan informal que puede ser por teléfono. O sea, yo le doy el precio y le digo un container a un extranjero y me responde. Y ya se formó el contrato. Puede ser por un correo electrónico. No tengo que yo usar a una empresa privada y nada. Simplemente hay una libertad de forma. ¿Correcto? O sea, es así de simple. Simplemente un correo dando la oferta y un correo aceptándolo, ya se formó el contrato según la Convención de Viena, según la legislación peruana en contratos internacionales. ¿Sí? Listo, Percy. La siguiente consulta es de Franco Ríos. Su pregunta es la siguiente. Mi pregunta sería, ¿a qué entidad debo acudir, ya sea nacional o internacional, si mi comprador no cumple con sus responsabilidades dentro de las cláusulas del contrato? Ha escuchado sobre los centros de arbitrajes, pero ¿cuál tendría la potestad del caso? Esa es muy interesante. Esa pregunta, la idea es que siempre, cuando uno cotice, poner en caso de controversia, la legislación aplicable será, por ejemplo, la Convención de Viena, y le pones ahí, pues, ¿no? Y el arbitraje del CCI, ¿no? De la Cámara de Comercio Internacional de París, por ejemplo. Pero si tú lo pones en tu cotización y ellos te aceptan, correcto, ¿no? La aplicación. Pero el problema es que si no lo pones, ahí se aplica la legislación del derecho internacional privado.
Entonces hay que ver si el país que tú estás exportando, supongamos que sea Brasil, es parte de la convención, entonces la legislación aplicable será la Convención de Viena. Pero si tú exportas a India, pues es un problema, porque la India no es parte de la Convención de Viena. Entonces, ahí se aplicaría la ley india. Ahora, eso es la parte de la legislación, pero en la parte del juez competente, también viene otro problema si no lo pones. Entonces, normalmente en todos los países, si, por ejemplo, la obligación de un brasileño tendrías que ejecutar en un juzgado brasileño, si tú quieres cobrarle, porque de repente había una inconformidad de pago. Y si a ti te quieren cobrar, porque están dando adelanto, tendrían que venir aquí en Perú. Es por eso que empresas serias normalmente lo que hacen es señalar un arbitraje y señalar qué tipo de legislación van a aplicar. Yo he visto, por ejemplo, que aplica la legislación de Nueva York, ¿no? Y el arbitraje de, ¿cómo se llama?, de New York, ¿no? Porque confían mucho en ese centro de arbitraje. Entonces, eso es interesante. Y eso le llamamos en el derecho de los abogados del derecho internacional privado, que está tipificado en el Código Civil. Listo, Percy, muchas gracias. Y una última pregunta por parte de Parker York. Su pregunta es la siguiente. Si el contrato de compra-venta en el Perú no es obligatorio, ¿en qué países sí lo son? ¿El contrato de compra-venta se especifica el Incoterm a tratar o qué otras indicaciones se deberían tener en cuenta? No, a ver, no confundimos, que no haya contrato de compra y venta. Sí hay contrato de compra y venta. Lo que pasa es que se forma diferente como lo concebimos nosotros. O sea, el contrato de compra y venta dice la norma que se forma de una manera que tiene una libertad de manifestar tu voluntad y la libertad también de formalizarla. O sea, vuelvo a repetir, ¿no? Si yo envío un correo con mi cotización y me responden el correo con una orden de compra con las mismas condiciones de mi cotización, ya se formó el contrato. Pero si yo envío una orden de compra y me envían una orden de compra que modifica algo de repente en mi cotización, entonces ya no sería pues una aceptación, sería una contraoferta. Entonces yo tendría que aceptar esa contraoferta. Entonces, una vez que ya había un consenso, lo que dice la norma es que ya se formó el contrato de compra y venta. O sea, ya hay contrato de compra y venta. Así sea por teléfono, ya hay contrato de compra y venta. Porque tú lo puedes probar aunque sea con testigos. Podrías probarlo con testigos, con correos electrónicos, si hubiese algún problema más adelante. Ahora, también la Convención de Viena tiene algunos, cuando se pasa el riesgo, ¿no? Hay un artículo 66, si no me recuerdo, que lo dice, ¿no? Que pasa el riesgo cuando das al primer porteador. Pero si tú ya usas Incoterms, justamente la legislación peruana, su artículo 9, dice pues de que puedes usarlo, pues es un término ampliamente conocido y ya forma parte del contrato de compra y venta internacional. A lo que yo voy es que los Incoterms por sí solo no es ley, son usos y costumbres. Pero basta que un término de Incoterm lo ingreses en tu cotización, forma parte ya de un contrato de compra y venta internacional y a su vez forma parte de la legislación nacional. ¿A través de qué? Del instrumento de la Convención de Viena de 1980. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Listo, muchas gracias, Percy, gracias a todo el público por haber participado activamente. Antes de concluir, Percy, no sé si tienes algunas palabras finales para concluir este segundo seminario. Claro que sí. Sí, la verdad que es un tema muy amplio, es un tema que deja a veces, es un tema netamente jurídico, o sea, la idea es que hagamos negocios, no, la idea no es que lleguemos a ese extremo de querer cobrar o pagar, pero siempre hay que prever esa posibilidad, ¿sí? Porque estás invirtiendo dinero. Entonces hay que conocer un poco más estos temas. Pues la recomendación es siempre ahí tienen mi correo electrónico, gracias por escribirme y siempre yo respondo la mayoría de los correos que me llegan. Si tienen justamente una duda sobre cómo se cotiza, ¿no? ¿Sí? Hasta ustedes podrían poner ahí su formato de cotización ya impreso, ¿sí? Cuál es la legislación aplicable y a qué arbitraje se sometería en caso de, de algún incumplimiento, tanto para comprador y vendedor. Eso le va a ayudar mucho, ¿sí? Para servirlo siempre. Muchas gracias.